Muy buenos días, hermanos, santos en Cristo. Espero que Dios nos bendiga en esta mañana a través de su palabra y que nos transforme a través del Espíritu Santo. Estamos en una serie que se llama Una Iglesia Sana. Si puede poner el PowerPoint, por favor. Y hoy reflexionamos un poquito acerca de una iglesia sana. Es una iglesia para todos. Vamos a reflexionar en el libro de Hechos, en el capítulo 6, los primeros 7 versículos. Pero antes de hacerlo, quiero contarles una historia de Nelida Gispe Mamani. Ella tiene 38 años y vive con sus 4 hijos pequeños en una parte de la ciudad donde todavía no hay agua corriente ni luz adecuada. Cada vez cuando ella tiene que hacer ciertos trámites en la municipalidad principal de la ciudad, los que atienden lo hacen con un comportamiento degradante. Como Nélida tiene problemas para leer el castellano, así también tiene problemas de rellenar los documentos. Y la gente de la oficina muchas veces se frustra de ella, se frustra con ella y la tratan con poca amabilidad. Nélida está muy avergonzada y no puede manejar esta situación. Por eso a menudo abandona los distritos, los centros, las oficinas, sin recibir la ayuda que necesita. Ella y sus hijos pasan dificultades económicas, pero para recibir ayuda del gobierno tiene que rellenar estos documentos. Es una situación bien frustrante y bien común en nuestro país. Y quisiera que ustedes toman algunos momentos en grupos de 2 o 3. Para los introvertidos es un tiempo de miedo, yo sé, yo soy introvertido también. Pero si pueden hablar en grupos de 2 o 3. En 2 preguntas. La primera pregunta, ¿ustedes han observado algo así en su vida o en las vidas de otras personas? ¿Ya han observado algo así? ¿Pueden contar un poquito? Y la segunda, ¿qué opinan ustedes de Nélida? ¿Qué podría hacer ella para mejorar su situación? ¿Ok? ¿Entienden las preguntas? ¿Ok? En grupos de 2 o 3 pueden hablar acerca de las 2 preguntas. Tienen como 2, 3, 4 minutos.
Para hablar, pero regresamos al grupo grande. Me encantaría escuchar de todos ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han visto en su vida? Y no sé si ustedes se den cuenta que el Perú, vivimos en un país bien fracturado y hay divisiones fuertes en nuestra sociedad. Lo mismo pasa en los Estados Unidos y lo mismo pasa en Alemania ahora. Es este tiempo de divisiones. Sin embargo, una situación así no es algo nuevo. Cada sociedad tiene esas tensiones culturales, sociales, económicos. Cada sociedad lo tiene. Así también en la iglesia del primer siglo, la cual encontramos en el libro de Hechos. Es lo mismo. Hoy reflexionaremos sobre Hechos 6, los versículos 1 al 7. Para la lectura de la palabra de Dios, nos levantamos ahora y después de la lectura voy a decir, esa es la palabra del Señor y ustedes pueden contestar, demos gracias a Dios. Nos levantamos. Leemos de Hechos capítulo 6, los versículos 1 a 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Uno más, por favor. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te alabamos esta mañana como tu iglesia. Permítenos escuchar bien tu palabra. Para nosotros hoy, ayúdanos a comprender tu voluntad y vivir de una manera digna como tus hijos y hijas en Arequipa. Transfórmanos a través del Espíritu Santo a la imagen de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Pueden sentarse. La estructura creo que de Hechos 6, 1 a 7 no es tan difícil. Al inicio surge un problema. Hay un problema en la iglesia primitiva también. Los primeros 4 capítulos de Hechos es más como un paraíso. Todo está bien. Todo está bien. A partir del capítulo 5 ya es más pasa la caída. No en total, pero hay problemas en la iglesia. Vamos a ver. Leemos en versículo 1, hay un problema.
Después sigue una propuesta de los apóstoles acerca de una solución. Los versículos 2 a 4. Y hay una aprobación unánime de la iglesia. Todos estaban de acuerdo con eso. Los versículos 5 y 6. Y al final también tenemos una aprobación de Dios mismo. Una iglesia sana es una iglesia para todos. El domingo pasado, Pastor Jimmy predicó acerca de Hechos 5, 1 a 11. ¿Recuerdan? Un poquito. Y el tema también era una iglesia sana. Y él nos ha dicho que una iglesia sana es cuidadosa de la mentira, es cuidadosa de la apariencia y al final es cuidadosa de temor de Dios. Yo añadiría para hoy, si seguimos el esquema del Pastor Jimmy, una iglesia sana es cuidadosa de la unidad. O, en otras palabras, una iglesia sana es una iglesia para todos. Hoy avanzamos nuestra reflexión con el comienzo del capítulo 6. También se trata de lo económico, aunque, como veremos, lo económico no es lo más importante. Tampoco era lo más importante en el capítulo 5, pero juega un papel en los conflictos de la iglesia primitiva. Aunque no es el punto central, lo económico es importante en la iglesia. Y es importante darse cuenta de lo económico en la vida cristiana. En su libro acerca de la ética lucana o de la ética de Lucas sobre la riqueza, Christopher Hayes escribió su tesis doctoral acerca de eso y ahora también se puede leer en castellano. Y él dice lo siguiente: Lucas considera el manejo de dinero como una de las formas claves de demostrar compromiso con el reino de Dios, como un barómetro espiritual. El uso de las posesiones revela el amor para con Dios. Voy a repetir la última. El uso de las posesiones revela el amor para con Dios. Y lo veremos en el libro de Hechos. Hay dos textos clásicos, en Hechos 2 y en Hechos 4. Hechos 2 ya hemos escuchado un poquito hoy, pero acá y en 4 habla acerca de su comportamiento. De los que vendieron partes de su posición para dar a los que necesitan. Hay necesitados en la iglesia desde el inicio de la iglesia. Siempre hay necesitados en la iglesia. Y la iglesia ayudó con compartir. Y acá tenemos un comportamiento habitual de la iglesia, no es de una vez. Y se trata del uso común de sus posiciones. El uso común de sus posiciones. Piensen en algo así. Si eso sería su plata, ya no es plata, eso es su plata, su sueldo mensual. Y háganlo no así, eso es mío, eso es mi dinero, eso es mi casa, eso es mi comida. Más así. Señor, todo es tuyo. Úsalo como tú quieras. Úsalo como tú quieras. Con manos abiertas. Así vivieron los primeros cristianos. Otra relación con su contexto. Ya hemos escuchado el domingo pasado, había un conflicto interno en la iglesia. Ananías y Zafira eran hermanos de la iglesia y había este conflicto de mentira, apariencia, de no tener temor ante Dios. Después, que no hemos leído, había un conflicto externo con el Sanedrín, con el consejo de los judíos, los líderes, había un conflicto con ellos. En el capítulo 6 regresamos a un conflicto interno de nuevo. Hay un conflicto
interno. Ya mencioné que el asunto central en sí no es lo económico. En nuestro texto de hoy no solo se trata de lo económico, sino también de lo social y cultural. Tenemos en nuestro texto luchas culturales internas. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Acá tenemos dos grupos: los judíos helenistas, es decir, los judíos que no necesariamente nacieron en Jerusalén, no nacieron en Israel, son de la diáspora y hablan griego. ¿Ok? Ellos son un grupo. El otro grupo son los judíos nativos o los judíos que nacieron en Israel, que nacieron en Jerusalén. Los nativos que hablan no el griego, pero el arameo o hebreo. Entonces hay un conflicto cultural. Es un conflicto de dos culturas en una iglesia. Como en cada iglesia hay diferentes culturas y surgen problemas con eso. Hay tensiones, hay conflictos, hay problemas cuando culturas se encuentran. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no cuidan a sus viudas con su distribución diaria de los alimentos. En la sinagoga era usual, común, que los viudas reciben diariamente alimentos, ¿no? Pero ahora no estamos en la sinagoga, estamos en la iglesia. Y hay diferentes culturas. Y no sabemos realmente cómo surgió este problema. Lucas solo dice, tenemos un problema, tenemos un desafío. Porque los viudas de los judíos cristianos helenistas no reciben lo que necesitan. No reciben eso. Y cuidar a los viudas, a los huérfanos y a los extranjeros es un mandato ya del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 27, el versículo 19. Acá Moisés escribe: maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que pervierte el derecho de la viuda. Y acá pasa algo similar. Algo pasó en la iglesia que los viudas helenistas no recibieron su alimento. ¿Cuál es el problema? Otra vez, no sabemos cómo, pero sabemos que hay. Hay dos grupos, dos culturas en la iglesia misma. Y la iglesia crece. Y siempre cuando crece una iglesia, al multiplicarse el número de los discípulos, también trae dificultades. ¿Por qué? Porque personas son difíciles, ¿no? Si miras al espejo cada día, sabes también, tú también, yo también, somos personas difíciles de vez en cuando. Y cuando se reúnen más y más gente, más y más problemas traen a la iglesia también. Sin embargo, una iglesia sana es una iglesia para todos. Ok, encontramos entonces en Hechos 6 esa situación. Hay personas necesitadas y ellos no reciben el apoyo que necesitan. Y a esta situación encontramos un liderazgo full de sabiduría. Lo que hacen los apóstoles, yo creo que es full de sabiduría. ¿Qué hacen ellos? En los versículos 2 a 4, vimos a los apóstoles convocando
a la congregación de los discípulos y dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, dicen los apóstoles, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles son sabios en 2 cositas. 1, saben muy bien cuál es su ministerio. ¿Cuál es su ministerio principal? La palabra de Dios, la oración y el ministerio de la palabra. Eso es su ministerio principal. Y se dan cuenta de eso. Si ahora, dicen los apóstoles, si servimos a las mesas, no tenemos tiempo para orar ni a predicar la palabra de Jesús. Sabios, ¿cuál es mi ministerio? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué quiere Dios que lo haga yo? Y 2, ¿qué hacen ellos entonces? Escojan de entre ustedes 7 hermanos. Los apóstoles son los apóstoles de Jesús, involucran democráticamente a toda la congregación en el proceso de encontrar una solución de tensión. Ellos no dicen, eso es la solución, hacemos eso, eso y eso, y no más. No, abren la conversación con toda la congregación. ¿Qué podemos hacer entonces? Es abrir a toda la congregación para encontrar juntos una solución. Y no el liderazgo está diciendo qué hacemos, es todos juntos, porque todos tienen el Espíritu Santo. Ellos no deciden y después informan a la congregación qué hacer. No, ellos buscan una solución con toda la congregación. ¿Por qué? Porque una iglesia sana es una iglesia para todos. Los 12 les piden escoger entre ellos 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. No debería ser cualquier persona. Son 2 prerequisitos. ¿Cuál es el primer prerequisito? No es la palabra de Dios. Eso es su ministerio, eso es verdad, su ministerio. Buena reputación. ¿Por qué? Porque si pones gente que no tiene buena reputación, la gente no está de acuerdo con eso, ¿no? Tienen que tener buena reputación. Y la segunda, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tienen que ser personas transformados a través del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para ver cómo manejamos esa situación entonces. No cualquier persona. La primera condición, buena reputación, significa que todos de la congregación y las fuera estarían de acuerdo con la persona elegida. Y la segunda, otra vez, una vida transformada por el Espíritu Santo. Y me encanta lo que dice un comentarista. Él dice, observemos que esta descripción no implica, escuchen bien, no implica ninguna degradación de lo material frente a lo espiritual. Voy a repetirlo. Observemos que esta descripción no implica ninguna degradación de lo material frente a lo espiritual. Como los apóstoles, ¿no? Nosotros vamos a predicar, ustedes solo van a servir las mesas. No es así. ¿Cómo sabemos? Dice el texto mismo. Se necesita el Espíritu para servir las mesas. Es un servicio espiritual. No solamente son los alimentos, en sí es un servicio, una diaconía
espiritual. Se necesita el Espíritu Santo para predicar y para servir las mesas. Es el mismo Espíritu, solo hay diferentes personas encargadas. Los dos ministerios son servicios espirituales. El uno no es un poco más espiritual que el otro. Los dos son espirituales. Yo recuerdo a una conversación, porque lo hacemos de vez en cuando. Esta dicotomía entre lo espiritual y lo material. Yo quiero servir al Señor 100%, pero no puedo estar 100% en la iglesia. ¿Sabes qué? Para servir a Dios no necesitas estar en la iglesia. No necesitas. Si tu trabajo es, no sé, ¿qué cocina ustedes? Rocoto relleno, por ejemplo. ¿Ok? Si eso es su trabajo, háganlo 100% a Dios. 100% a Dios. Sirvan a los demás con el amor de Dios. ¿Saben qué? Eso es 100% servicio espiritual. No es diferente. No es menos espiritual que predicar. O menos espiritual como enseñar un curso. No. Si hacemos por nuestro Dios trino, todo es espiritual. Amén. Amén. Pedro dice algo muy similar en Pedro 4:11, primera de Pedro 4:11. Pedro dice allá, el que habla conforme a las palabras de Dios. Predica, habla, ¿no? El que sirve, que lo haga por fortaleza que Dios da. Los dos son ayudados por Dios, por el Espíritu Santo, para la gloria de Jesús nuestro Señor. Amén. Los dos no menosprecian el cuidado de los vulnerables. Los apóstoles no menosprecian el cuidado de los vulnerables, pero también saben la prioridad de su propio ministerio. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos están llamados por Dios para una tarea específica de testificar acerca de Jesús. Y quieren ser fiel a su ministerio. Cada uno tiene un ministerio, dentro y fuera de la iglesia. Podría ser dentro, podría ser fuera, podría ser los dos. Yo recuerdo muy bien, uno de mis pastores en Alemania me dijo algo una vez y que se queda conmigo casi toda mi vida hasta ahora. Y él me ha dicho algo. Depende de ustedes cómo es su personalidad. Cuando yo estoy viendo una necesidad, yo quiero ayudar. Y me imagino los apóstoles también quisieran ayudar. Él me ha dicho eso. No toda necesidad es una llamada. No toda necesidad es una llamada. ¿Qué quiso decir con eso? Que yo personalmente no tengo que responder a toda necesidad que veo. No necesariamente es yo. Tal vez haya que buscar ayuda de los demás. Y eso hicieron los apóstoles. Buscaron ayuda de los demás, de toda la congregación y de los 7. Otro consejo de un profesor mío, él me contó algo muy similar una vez. Él me ha dicho, porque él vio que yo quiero apoyar, yo quiero servir, yo quiero estar con la gente. Él me ha dicho algo porque estaba demasiado sirviendo. Y él ha dicho eso. Sí, Benjamín. El mundo necesita un Salvador, pero tú no lo eres. Voy a repetirlo. Sí, Benjamín, el mundo necesita un Salvador, pero tú no lo eres. Nosotros individualmente no podemos hacer todas las cosas. Por tanto, somos familia, somos iglesia. Amén. Amén. Regresamos al texto, ¿ok? La propuesta de los apóstoles encuentra el favor de toda la congregación,
los versículos 5 y 6. Y ellos elijan a 7 hombres. Esteban, y con él dice, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Si estudian ese texto, se dan cuenta de algo. Esos 7 nombres no son nombres hebreos, son nombres griegos. Podría ser, algunos judíos también tenían nombres griegos, no había problema con eso, pero podría ser muy probablemente. ¿Cuál es el problema en el versículo 1 que hemos encontrado? Hay los judíos cristianos nativos y los helenistas. Podría ser que esos 7 hombres son helenistas, la minoría de la iglesia en Jerusalén. Y esos 7 están en su favor. Una iglesia sana es una iglesia para todos. Son los helenistas, interesantemente, si seguimos, y vamos a hacerlo el próximo domingo y los demás, si seguimos la historia de Hechos, son los helenistas, específicamente Felipe, quienes van a abrir el camino para el evangelio a los fuera de Israel. Felipe en Samaria, Hechos 8. Felipe con el eunuco, se llama eunuco. Sabe, ustedes saben, ¿no? De Etiopía, ¿no? Ya abre más y más fuera de Israel. Se va más y más a todo el mundo, a los ajenos de Israel. Y esos 7 hombres, versículo 6, los presentaron a los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Un erudito del Nuevo Testamento se llama Craquina y él hace una observación profunda que quisiera compartirles con ustedes. No está en la pantalla, tienen que escuchar. Él dice: los que tenían el poder, y yo diría es lo mismo hoy en día, los que tenían el poder político generalmente reprimían a las minorías que se quejaban. ¿Es lo mismo hoy en día? Los que tenían el poder, los que tienen el poder político, generalmente reprimían o reprimen a las minorías que se quejan. Aquí los apóstoles entregan todo el sistema a la minoría ofendida. Los 7 helenistas. Los apóstoles entregan todo el sistema a la minoría ofendida. Además es muy interesante, no sé si han dado cuenta en la lectura de la Biblia, no hay una acción divina, ni hay ninguna acción divina. Dios no aparece en los primeros 6 versículos. El Espíritu Santo trabaja a través de la sabiduría del liderazgo y de la congregación, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Amén. Y Él trabaja en nosotros en diferentes caminos. En la lista de los 7 hay un énfasis en Esteban, porque de él se trata el siguiente episodio en Hechos, la segunda parte de Hechos 6. ¿Y qué dice el texto, nuestro texto acerca de Esteban? Él es llena de fe y del Espíritu Santo. Y si tienen sus Biblias abiertas, pueden ver el versículo 8 y el versículo 10 en capítulo 6, versículo 8 y versículo 10. En 6:8, como los apóstoles más tarde de Filipe, él realiza señales y prodigios. Esteban es la primera persona en la narración de Lucas que no son los apóstoles que realizan señales y prodigios. Ahora es Esteban, uno fuera de los 12.
Y en 6:10 leemos que algunos de la sinagoga no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Esteban es una persona llena de fe y del Espíritu Santo. La iglesia en su conjunto encuentra a una solución, porque una iglesia sana es una iglesia para todos. Al final, versículo 7, sí se menciona a Dios, o mejor, la palabra de Dios. Al final leemos, y la palabra de Dios crecía. Nada y nadie puede frenar el poder y la misión de Dios. Nada y nadie, aunque persecuciones en África, no pueden frenar el poder y la misión de Dios. Amén. Aunque había oposición, sí, desde el inicio había oposición en Jerusalén, de algunos en el liderazgo de los judíos. ¿Qué leemos al final del versículo 7? Y muchos, no dice algunos, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya son cristianos. Y leemos también en los capítulos más adelante, más y más sacerdotes también siguen a Jesús. Aunque hay oposición, aunque hay persecución, aunque hay conflictos en la iglesia, nadie y nada puede frenar el poder y la misión de Dios. El evangelio sigue adelante. Una iglesia sana es una iglesia para todos. ¿Qué significa lo reflexionado para nosotros en la IBC de Yanuara? Concluimos con algunas implicaciones para nosotros. Yo creo que vemos varios y diferentes aspectos de importancia en este pasaje. Ya podríamos tener casi 2-3 domingos para hablar acerca de eso. La importancia del Evangelio, ¿no? Cristo nuestro Rey, quien nos salva. Ese es el mensaje principal de los apóstoles. Una preocupación por los pobres, por los necesitados. Y la importancia de la unidad de la iglesia. Y con eso la importancia de la participación de toda la congregación. ¿Por qué? Porque una iglesia sana es una iglesia para todos. Los líderes en Hechos 6, los apóstoles, son los primeros siervos de la iglesia. El liderazgo de la iglesia es para servir, no para reinar. Somos servidores, el uno al otro. Y en los textos que siguen, vimos también en capítulo 6, 7, 8 de Hechos, vimos también que la predicación de la palabra no está reservada y no se limita al liderazgo. ¿Quién predica en Hechos 7? Es Esteban, no es un apóstol. Es Esteban, uno de ellos. En capítulo 8, ¿qué predica? Felipe, no uno de los apóstoles, uno de los 7. La predicación no se limita al liderazgo. Todos tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía. Una iglesia sana es realmente una iglesia para todos. Y quiero concluir con un resumen de una prédica de Francis Schaeffer, subrayando que nadie es insignificante en la iglesia. Escuchen bien eso. Nadie de nosotros acá, que es acá hoy en día, hoy es domingo, nadie es insignificante en la iglesia. Nadie es insignificante. Concluimos con esta historia. En la historia de Moisés con Dios, en el libro de Éxodo, encontramos al inicio muchas excusas de Moisés. Él no quiere, ¿no? Hay dos diferentes tipos de respuestas al llamado de Dios. ¿Saben? Cuando Dios nos llama a su obra, hay la respuesta de Isaías. ¿Qué dice Isaías?
aquí estoy, mándame a mí, ¿no? Pero también hay una respuesta de Moisés, aquí estoy, mándalo a mi hermano Aarón, ¿no? Hay excusas de Moisés, hace excusas, no quiero, no, yo no puedo hablar bien, etcétera, etcétera. Y Dios dice, en 3:11, ya no dice acá, en 3:11 en Éxodo, eso disculpen, eso es que dice Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Otra excusa, ¿quién soy yo? Yo soy insignificante. ¿Quién soy yo? Y me encanta lo que dice Dios después. ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué tiene en su mano Moisés? Una vara. Y casi todos los prodigios y señales que hace Moisés se hace con esa vara. Ya tenía esta vara antes. El Moisés insignificante, ya tenía. Y muy, muy interesante, se llama la vara de Moisés en 4:2 en el libro de Éxodos, pero en 4:20 no es la vara de Moisés, se llama la vara de Dios. Y ahora, un poco chiquito, pero voy a leerlo. La vara de Dios. Francis Schaeffer lo nos aplica así. Aunque seamos limitados y débiles en talento, energía física y fuerza psicológica, no somos menos, y eso me encanta, no somos menos que una vara de madera. Amén. No somos menos que una vara de madera. Pero como la vara de Moisés tuvo que convertirse en la vara de Dios, lo que soy yo debe convertirse en el yo de Dios. Entonces podré ser útil en las manos de Dios. La Escritura subraya que de lo poco puede salir mucho. Si lo poco está verdaderamente consagrado a Dios. No hay gente, eso es el punto central en su prédica de Francis Schaeffer. No hay gente pequeña ni gente grande en el verdadero sentido espiritual. No hay gente pequeña ni gente grande en el verdadero sentido espiritual, sino solo hay personas consagradas y no consagradas. Donde quiera estés esta semana, tú puedes servir a Dios 100%. ¿Es un servicio espiritual? Amén. Aunque tenemos poco, Dios lo usa. Una iglesia sana es una iglesia para todos. Oremos. Dios Trino, te alabamos esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir esta verdad, que una iglesia sana es una iglesia para todos. Y que una persona como Nélida, que se sienta entre nosotros cómodo y parte de la familia, porque no hay personas insignificantes en tu reino. Amén.